Pues este es un tema que con el tiempo me empezó a gustar mucho, igual que el cáncer de próstata, porque cuando yo me entrené hacíamos mucha gamografía con Sestamibi, pero también sabía que la gamografía con Sestamibi no era igual si se hacía planar, SPECT o SPECT-CT, y lo que uno desearía es que cuando hago una gamografía con Sestamibi en el contexto del adenoma de paratiroides, pudiera hacer un SPECT-CT y desafortunadamente no todos lo podemos hacer. Para recordar rápidamente de la embriología, recuerden que las glándulas paratiroides provienen del tercer y cuarto arco braquial, las superiores provienen del cuarto y las inferiores provienen del tercero y hacen un descenso desde la región submandibular y se ubican hasta, digamos, su localización habitual, que sería la región posterior de las glándulas tiroides, pero en su trayecto pueden haber trayectos anormales y ubicarse hasta el mediastino. Es por eso que nosotros hacemos una cama o una imagen que va desde la región mandibular hasta el mediastino. Esa es un poco la razón. Y aquí coloco unas localizaciones poco habituales de las glándulas paratiroides en su trayecto embriológico, y es que el 80% habitualmente están por detrás de la tiroides, pero en un 5% pueden estar intratiroideas, hay otras que están cercanas a la vaina de la carótida y hasta en un 2% las podemos encontrar en la región prevascular. Es importante, la charla se llama hiperparatiroidismo y PET-CT, y es que a nosotros nos llegan las peticiones y dice paciente con hiperparatiroidismo. ¿Y por qué se caracterizan? Porque los pacientes tienen una disminución de la cantidad de calcio en la sangre. ¿Qué va a pasar en ese momento? Que en las glándulas paratiroides se va a expresar o aumentar la regulación del receptor sensible de calcio, que a su vez lo que va a generar es incrementar los niveles de PTH. Ese incremento de los niveles de PTH va a tener valor en 3 órganos: el riñón, el intestino y el hueso. A nivel renal, lo que va a hacer es incrementar la resorción de calcio de la orina y a su vez se va a perder fósforo por la orina. Adicionalmente, va a haber una regulación positiva del gen de la hidroxilasa que va a convertir la 1-alfa-hidroxilasa, el 25-hidroxivitamina D, en 1,25-hidroxivitamina D, que es el calcitriol, y además es el tratamiento de los pacientes con hiperpara. ¿Qué hace ese calcitriol en el intestino? Incrementa la absorción de calcio y además va a incrementar la absorción de fósforo que estamos perdiendo a nivel de la orina. Adicionalmente, a nivel del hueso hay resorcionosa para aumentar los niveles de calcio que estamos teniendo disminuidos en la sangre. El hiperparatiroidismo primario en general lo vamos a dividir en primario, secundario y terciario. ¿Qué pasa con el hiperpara primario? Que hay un crecimiento monoclonal, y si ustedes miran esta fotico, esta ilustración, tenemos las paratiroides y aquí vemos que hay un adenoma de paratiroides, el cual representa el 80% de las causas de hiperparatiroidismo. En un 10 a un 15% podemos tener hiperplasia, un 5% varios adenomas, y fíjense que coloco 5% porque es lo que está escrito en la literatura. Sin embargo, con la aparición del PET-colina hemos visto que ese 5% es mucho mayor y ya lo vamos a ver. Y en menos del 1% es un cáncer de paratiroides. ¿Qué va a pasar cuando hay un adenoma de paratiroides? ¿Qué va a haber? Puede ser uniobilateral, y es que vamos a incrementar los niveles de calcio, lo que acabamos de ver. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es la cirugía siempre y cuando el paciente esté sintomático. ¿Qué es ser sintomático? Que tenga una enfermedad renal crónica, que tenga osteoporosis, que haya hecho fracturas, que tenga litiasis renal. En el secundario, fíjense que ya no vemos un adenoma de paratiroides como en este caso, sino lo que vemos es que las glándulas paratiroides aumentaron de tamaño. ¿Por qué? Por enfermedad renal crónica. Es un paciente con enfermedad renal crónica en el cual hiperplasia la célula tiroidea, pero en este caso el calcio no va a estar aumentado, sino en general va a ser un calcio normal o disminuido. ¿Cuál es el tratamiento? La cirugía. ¿En qué pacientes? En aquellos que sean refractarios al tratamiento médico, que tengan niveles de PTH, depende de lo que se revisen, en algunos lados mayor a 600, yo les coloco aquí mayor a 800, y que el paciente sea sintomático, ya vimos, enfermedad renal crónica, litiasis, osteoporosis, fracturas. Y el terciario, para que nos acordemos, va a ser una unión entre el primario y el secundario, es decir, vamos a tener un estímulo crónico que proviene de la enfermedad renal crónica en pacientes que viven muchos años, y adicionalmente el paciente va a tener una hiperplasia y un adenoma, es decir, vamos a tener un crecimiento monoclonal. En este caso lo que vamos a tener nosotros es niveles aumentados de calcio. ¿Cuál es el tratamiento? Igual que en el secundario, la cirugía cuando tenemos niveles de PTH por encima de 800.
Esto lo coloco porque a nosotros nos llega la petición paciente con hiperparatiroidismo. No sabemos si es primario, secundario o terciario. 1. 2. Si nos llega un hiperpara secundario y nos piden una gamografía con Sestamibi, ¿cómo esperamos que sea la gamografía? ¿Positiva o negativa? Levanten la mano los que piensan que son negativa la gamografía de Sestamibi en el secundario. Listo, todos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una hiperplasia y recuerden que aquí nos centramos en la resolución espacial, más o menos 12 milímetros. Si tenemos una hiperplasia, pues son células que no llegan a verse en la gamografía con Sestamibi. Esto lo coloco, los 3 hiperparas, hay uno segundo que es una variante del primario que se llama normocalcémico, pero en general lo que vamos a tener son niveles elevados de calcio. En el secundario ya vimos que el nivel de calcio va a ser bajo o normal y en el terciario vamos a tener el calcio alto. ¿Qué pasa con el calcitriol? Que es muy importante. El 1,25-hidroxivitamina D va a estar alto en el hiperpara primario, va a estar bajo en el secundario y lo mismo va a ocurrir en el terciario. Esta es una frase que es un statement o una declaración que hizo en el año de 1986 el doctor John Dobman. John Dobman era un radiólogo intervencionista que se dedicó a hacer endocrinología en este punto. Y él dijo que el único método de localización indicado en un paciente con hiperparatiroidismo primario es la localización por parte de un cirujano experto. Y eso nos genera un reto a los médicos nucleares y es, estamos buscando la forma de encontrar dónde está el adenoma. ¿Por qué? Porque ya vimos que el tratamiento de estos pacientes es la cirugía. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? Tenemos 2 opciones para diagnosticar un adenoma de paratiroides. El primero es la morfológica y el segundo son las imágenes híbridas o imágenes moleculares, que es donde los médicos nucleares tenemos un papel importante. ¿Cuáles son estas imágenes? La ecografía. Pero con ecografía ustedes saben que tenemos un inconveniente y es, 1, resolución espacial, es decir, la capacidad de detectar un punto con respecto al otro. 2, tamaño del adenoma. Si el adenoma es pequeño, la ecografía probablemente no lo va a ver. 3, que se confunda un ganglio con respecto a un adenoma. 4, que el adenoma esté intratiroideo y sea un adenoma de tiroides y se piense que es de paratiroides. Gamografía con Sestamibi. Yo ya les dije los problemas que tenemos en general en el mundo. En Colombia los vemos. Y es que las gamografías deberíamos hacerlo con SPECT-CT. La sensibilidad de detección global que está descrita en la literatura se refiere a este punto. Pero desafortunadamente nosotros no hacemos gamografías sino planares. En algunos puntos tampoco hacemos gamografías de tiroides para verificar en una imagen de sustracción si lo que estamos viendo es un adenoma de tiroides o de paratiroides. Hay otra exploración que sería el TAC de 4 dimensiones y pues les muestro esta imagen que es muy característica. Aquí recuerdo a Ana Benítez, una profe nuestra de Belviche donde nos entrenamos y ella hablaba del adenoma de lavado rápido. Ella siempre decía que aquí había un adenoma y no sé si ustedes lo alcancen a ver, pero ahí hay un puntico en la imagen inicial. Y después cuando uno miraba la imagen de la hora y las 2 horas desaparecía. En la fundación nosotros por protocolo hacemos a todos los pacientes una gamografía de tiroides para hacer la sustracción. Pero fíjense que como es un adenoma de lavado rápido, que después con el tiempo entendí y haciendo mucha PET-colina me di cuenta que existían. Los problemas, lo mismo, resolución espacial. No tenemos suficiente experiencia en ver las imágenes planares porque nos hace falta un SPECT-CT de comprobación para verificar efectivamente que es un adenoma de paratiroides. Y aparece más recientemente el PET con colina. ¿El PET con colina de dónde salió? De los pacientes de cáncer de próstata que hacíamos por allá por el año 2008, en donde estábamos en contexto de cáncer de próstata y le veíamos un nódulo tiroideo y resulta que cuando le midieron los niveles de PTH le salía que tiene un adenoma de paratiroides. El PET puede ser marcado con estos fármacos. El carbono 11 metionina no lo tenemos porque se requiere de un ciclotrón. En cancerología, de hecho, allá hicimos el primer paciente con PET colina, lo marcamos con carbono 11, pero recuerdo que esto era inyección y rápido suba la dosis, póngaselo y páselo porque la vía media es muy cortica y como lo hacemos habitualmente con flúor 18. ¿Cuáles son las diferencias con Sestamibi y colina? Ya les hablé de la resolución espacial. Pero quiero que sepan que en la glándula paratiroides tenemos 2 tipos de células. Células oxifíticas y células principales. Las células oxifíticas tienen una cualidad y es que tienen un núcleo muy pequeñito y un citoplasma muy grande. Esto se paró. Y en cambio la célula principal es lo contrario. Estas tienen un núcleo muy grande y un citoplasma pequeño. Esto porque es importante, porque recuerden que el Sestamibi se va a unir en la mitocondria. En la célula oxifítica hay muchas mitocondrias.
pero en cambio en la principal, que es de donde proviene la PTH, hay muy poquitas mitocondrias. ¿Qué le pasa a la colina? La colina tiene un transportador de membrana. Ese cotransportador lo que va a permitir es que la colina, una vez en el interior, va a pasar de colina a fosfocolina gracias a una colinquinasa, el cual se va a transformar en una fosfatidilcolina, que es un componente esencial de la membrana fosfolipídica. Por lo tanto, como pueden ver, la colina va a tener un doble mecanismo de acción, porque va a permitir el ingreso a través del transportador, se va a unir a la mitocondria, pero asimismo va a ser un componente esencial de la membrana fosfolipídica. Otra razón más por la cual la colina es mejor que el Zestamivir. Vamos a pasar rápidamente por las guías. Esta es la guía de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, año 2021, y ellos lo que dicen es cuáles son los radiofármacos que tenemos, y lo que hacen en general es decir, tenemos dos líneas para diagnóstico. La primera línea, que es la que hacemos habitualmente, ecografía y gamografía con Zestamivir, y una segunda línea con los PET, colina, metionina, etc. ¿Qué piensan ellos? Que puede considerarse el PET con colina en el contexto del hiperpara primario una vez las imágenes de primera línea son negativas, es decir, que parece una técnica eficaz cuando la ecografía o el Zestamivir son negativos o nos dan imágenes equívocas. Este es un metaanálisis y una revisión sistemática que estudió 517 pacientes y querían valorar el performance del PET colina en el contexto del hiperpara primario. Y lo que hicieron fue un análisis de sensibilidad y valor predictivo positivo, algo que nos caracteriza a los médicos nucleares. Cuando hicieron la sensibilidad de los pacientes basado en pacientes, se dio el 95%. Cuando la sensibilidad era basada en lesiones, era del 92%. Lo mismo pasaba con el valor predictivo positivo cuando era basado en pacientes, 97% de detección, y cuando era basado en lesiones, 92%. En diciembre de 2023, ya más recientemente, salió un editorial en el European Journal of Nuclear Medicine en donde nos decían, hey, no hagamos como que no nos estamos viendo la evidencia está escrita, ¿qué vamos a hacer? Tomemos una conducta, porque resulta que desde el año 2018 empiezan a aparecer una cantidad de estudios con metodologías muy buenas, con N suficientemente grandes. Fíjense, aquí en 2023 se publica un estudio con 1716 y dicen, hey, no podemos dejar de hacer algo que nos está mostrando que es mejor solamente por unas razones que vamos a discutir. En este estudio, por ejemplo, lo que se encontró en este editorial, es que la sensibilidad y el valor predictivo positivo está alrededor del 92 al 95%. Eso más o menos es que de cada 100 pacientes que hacemos, diagnosticamos 92 pacientes. Ya más recientemente, ahora en junio del 2024, en JAMA de Otorrinolaryngology aparece este estudio que tiene una metodología interesante. Es un estudio randomizado, es un ensayo clínico en donde a un grupo se llevó a Zestamivir y al otro grupo se llevó a PET colina. Se estudiaron 57 pacientes finalmente, se aleatorizaron uno a uno, en un grupo iba gamografía con MIVI y en el otro PET colina, y lo que se hizo es que si el MIVI era negativo, se le hacía el siguiente estudio, que sería el PET colina, y lo mismo para este. Miren que casi la mitad, 35% de los pacientes que eran MIVI negativos, se les hizo PET con colina, y solamente 5 de 29 que eran PET negativos, se les hizo el Zestamivir. ¿Cuál es la conclusión? Que ellos lo que hicieron fue un seguimiento valorando qué pasaba con el calcio una vez les hacían la cirugía. Y se encontró que la respuesta un mes después del calcio era cercana del 90% para los pacientes que habían sido diagnosticados con MIVI y solamente del 90% para colina y solo el 55% para gamografía con Zestamivir. ¿Qué ha pasado con el PET con colina? Que la utilización es muy variable. En Colombia, desafortunadamente, tenemos algunos inconvenientes en relación con la adquisición y con la posibilidad de hacer colina en nuestros centros. La disponibilidad en varios países no es lo suficiente como quisiéramos, pero debemos decir que en Colombia lo tenemos disponible y hay que darle las gracias a Ciclotrón, que está apostando por estos nuevos radiofármacos. Adicionalmente hay un problema con el reembolso y es que en Estados Unidos no es reembolsable y por eso van a ver que la mayoría de estudios de PET con colina se hicieron en Suiza. En Suiza sí es reembolsable, entonces en Suiza, igual que lo que ocurre en PCMA en Australia, resulta mejor hacer un PET con colina y no una gamografía con Zestamivir.
Actualmente, ¿cómo lo consideramos? Como un estudio de segunda línea. ¿Por qué? Porque nos faltan estudios de costo-efectividad. Estas son dos peticiones normales que nos llegan a nosotros en la fundación para hacer un PET con colina. Esta es de una de nuestras endocrinólogas y ella lo que coloca es, se solicita PET colina, diagnóstico hiperpara primario, nos dice cuál es el hiperpara y nos dice que tiene una gamografía negativa. Este es de un centro de una prepagada que atendemos en la fundación y dice PET con colina, paciente con hiperpara primario, gamografía negativa. Son segunda línea y ese es el diagnóstico por el cual nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué pasa con costos? Los costos son alarmantes, sinceramente. ¿Por qué? Les voy a hablar de un paciente particular en la fundación. Una gamografía de paratiroides con SPECT-CT, con imagen de tiroides y sustracción, cuesta 1.200.000 pesos. Si le hacemos la ecografía de paratiroides, que es otra limitación porque nuestros radiólogos no tienen entrenamiento en hacer gamografía de paratiroides, ellos hacen es gamografía de cuello y les cuesta mucho trabajo ver la paratiroides si no están enfocados. Serían 600.000 pesos. Por lo tanto, la primera línea hoy en Colombia, en un paciente particular, estaría alrededor del 1.800.000 pesos. ¿Qué pasa? Que estos pacientes, si la gamografía y la ecografía es negativa, ¿qué les hacen? ¿Un PET? No, les hacen otra gamografía. Pero resulta que otra gamografía entonces ya serían 3.600.000, con lo cual estamos aumentando los costos, pero es que resulta que a veces no les hacen 2, les piden 3 y les piden 4 y nosotros como médicos nucleares tenemos que alzar la mano y decir no hagamos más gamografías porque no lo vamos a detectar. ¿Cuál es la segunda línea? PET con colina. ¿Qué pasa con el PET con colina? Miren el costo hoy de un paciente de PET colina en la fundación. 9.5 millones, es decir, estamos sobre los 2.5 veces más el valor de la primera línea. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar los costos. ¿Cómo lo podemos hacer? Esta es la experiencia de la fundación porque quiero que vean cómo de manera lineal y algorítmica se incrementaron el número de pacientes que hacíamos nosotros. En el año 2021, que fue el primer año en donde en la fundación se hicieron pacientes, doctora Bernal, se hicieron 12 pacientes. Para el año 2022 se hicieron 34 pacientes, pero fíjense que entre el 2022 y el 2023 tuvimos un crecimiento algorítmico del 730%, es decir, pasamos de 34 a 278 y hoy a 2024 llevamos 220 pacientes. ¿Eso qué significa? Que si comparamos el periodo enero-agosto de 2023 con respecto a 2024, ya tenemos un crecimiento hoy del 35%. ¿Qué es lo que significa? Somos un centro de referencia, en Bogotá somos la institución que más hace pacientes con PET con colina, pero es un llamado de atención para decir, necesitamos hacer más PET colina, necesitamos más radiofármacos y más empresas que nos puedan suministrar el fármaco porque tenemos una barrera en torno a poder conseguir el radiofármaco. Este es un estudio que está pendiente de publicación, que es muy interesante, lo hicimos en la Fundación Santa Fe, en el cual lo que hicimos fue estudiar 70 pacientes y les hicimos PET con colina y los llevamos a cirugía porque nos interesaba ver realmente el gold estándar que era la patología. ¿Qué pasó? Lo primero es que ustedes saben que por grupo de mujeres y hombres es más frecuente en las mujeres. De los 70 pacientes, 80 pacientes eran mujeres y quiero mostrarles que de esos 70 pacientes a 68 se les hizo gamografía y de esos tenían 59, que es la mayor proporción, la gamografía era negativa. Y claro, era la primera línea, se le hace es negativa, le hacemos PET con colina. Pero fíjense que 9 de esos pacientes tenían la gamografía positiva. Pero el cirujano no le creía a la gamografía. ¿Por qué? Porque era equívoco. Es decir, no estábamos seguros, les decíamos es polo superior, pero no estoy seguro si tiene un nódulo o si tiene un ganglio. Y entonces le hicieron PET con colina. Lo siguiente es que de esos estudios encontramos que el 83% tenían una captación. Una captación no significa un adenoma, era una captación. Pero miren que del 5% que está escrito en la literatura, con PET colina en nuestro centro, estamos haciendo el 16% para 2 captaciones y el 1% para hiperplasia. Bastante llamativo. Ahora vemos qué pasó en la patología. Escogamos a este paciente, nosotros dimos 2 captaciones, dijimos que era bilateral y de esas se sacaron las 2 paratiroides y miren que en la patología ambas paratiroides fueron, ambos nódulos eran paratiroides. ¿Qué pasaba por ejemplo en estas 3?
dijimos que eran bilaterales, se sacaron 3 y las 3 tenían hiperplasia. Esta, por ejemplo, dijimos que tenía 2 captaciones, eran bilaterales, se resecaron 2 y ambas eran adenomas de paratiroides. Y fíjense que en todas, en la mayoría de ellas, excepto en una, tuvo una reducción intraoperatoria de más del 50% de la PTH. Con lo cual, nosotros podemos concluir que el PET con colina es directamente proporcional a una respuesta clínica inmediata en el paciente, que es lo que busca el endocrinólogo. Les voy a mostrar varios ejemplos de nuestra experiencia. Ya llevamos, como les digo, 550 pacientes al día de hoy. Este es el doble adenoma de paratiroides, el primero ahí se ve, y fíjense la resolución espacial. Aquí un comentario en general y es que nosotros la fusión no nos sirve. Realmente la fusión no nos da mucha información, lo que sí nos funciona muy bien es el PET. Y ahí está, resolución, lesión fondo. Un adenoma, vemos aquí, les coloco la fusión para ver que efectivamente es una lesión de aspecto como quístico, borde escleroso, en relación con un doble adenoma. El segundo adenoma, inferior, posterior, inferior izquierdo, y tiene su comprobación. Hiperplasia, vean el MIP. Cuando hagan un PET con colina, vean el MIP. Y aquí pueden ver, muy bonito, aquí está la tiroides, y miren, 1, 2 y 3. Eso es una hiperplasia. Las 2 superiores y la inferior derecha. El siguiente son los ectópicos o localizaciones no habituales. Resulta que los vemos bastante. Miren que esta tiene una captación que es intensa, se ve en el MIP, y cuando lo vimos estaba de localización retroesofágica. Y uno le dice al cirujano, el cirujano va y lo mira, y resulta que lo sacan y curan al paciente. El siguiente ectópico es el lecho se ve normal, es la mamá de un colega y nos llaman y nos dicen necesitamos hacerle un PET colina porque el paciente tiene la PTH y no se lo encontramos. Le hacemos el PET con colina y miren que aunque aquí no hay buena resolución en la pantalla, se ve esta lesión que está localizada en la fusión en la región retrotraqueal paraesofágica, una localización no habitual. Otro. Un paciente que tiene antecedente de hemitiroidectomía, miren que el lecho de la tiroides no se ve al lado izquierdo, esto se trabó, acá, no se ve el lecho de la tiroides, tiene antecedente de hemitiroidectomía izquierda, le vemos un adenoma superior izquierdo, se ve bastante bien en el MIP, pero se ve otro más intenso que no parece una localización habitual y tiene antecedente de hemitiroidectomía. Cuando hacemos la imagen de coronal, vean que ahí está en el superior y fíjense que este está por delante del nacimiento de la subclavia izquierda, es decir, prevascular, localización no habitual. Otro ectópico, este es muy claro, este como dice Iván, si se lo muestra uno al portero, dice, ay, tiene un adenoma de paratiroides, y uno va y dice, ah, miren el lecho, acá se ve el lecho de la tiroides, hay que ver el lecho en el MIP, no se ve nada, pero tenía una gamografía con cesta-MIBI sin SPECT-CT de afuera que decía que tenía un adenoma intratiroideo del polo superior. Y cuando le hicimos el PET, miren lo que tenía el adenoma. Era un nódulo calcificado que terminó siendo un cáncer de tiroides en la patología. Y el adenoma, miren dónde estaba, en la región posterior mediastinal, aquí está el esófago, posterior izquierda del esófago. Casos súper interesantes. Nosotros en Fundación tenemos un PET digital y nos dimos cuenta, empezamos, doctora Bernal, a hacer imágenes a los 60, a los 90, 120, 150 y 200, a ver cuál era la mejor imagen en nuestro caso para ver el adenoma de paratiroides y al final les cuento, nosotros todos los pasamos a los 120 minutos, pero habían algunos pacientes que no nos quedaba muy clara a los 120 y decíamos hacer imágenes más tardías, a los 150 minutos. Este es un caso de un paciente que tiene un SV máximo en un nódulo, aspecto posterior del polo inferior del lóbulo tiroideo izquierdo, un SV máximo de 3.2 a los 120 y cuando lo pasábamos a los 150 minutos, miren que desaparecía casi completamente, era casi imperceptible y tenía un SV máximo de 2.3. En este caso no nos ayudó. Pero este, por ejemplo, es diferente. Este no disminuye, sino este aumentó. A los 120 minutos tenía un SV máximo en el inferior derecho de 2.5 y una vez lo pasamos, a las 150 minutos aumentó a 3.6, con lo cual todavía no tenemos claro si hay una disminución o un aumento, pero lo que sí sabemos es que nuestra mejor imagen es la de los 120 minutos. Este es un adenoma de lavado rápido, el de Anita, Moni, ¿te acuerdas? Es el paciente que tiene un incremento de la captación en el polo superior, que pasa a la primera hora y parece que va lavando, a las 2 horas ya no se ve, le hacemos la gamografía de tiroides, no se ven nódulos y la imagen de sustracción no nos muestra nada.
Se dice, puede ser que tenga un adenoma superior, pero no estamos seguros. Como no estamos seguros, el doctor Hakim dice, hágale un PET con colina antes de la cirugía y miren el PET con colina. Yo creo que todos lo podemos ver, doctora Mireya. ¿Lo ves ahí? Además está la flechita amarilla. Y para nosotros es más fácil y le decimos, sí, efectivamente, polo superior del lóbulo tiroideo derecho confirma que efectivamente está el adenoma de paratiroides. Ya estoy terminando con los últimos dos casos. Este es un paciente que en mayo de 2023 se le hace un PET con colina, le hacemos el PET y decimos tiene un adenoma inferior derecho y el paciente, doctora Mireya, ahora ya no les hacen cirugía, sino están viendo hacerles radioablación, ablación por radiofrecuencia, le hacen la ablación por radiofrecuencia del nódulo que les dijimos y el paciente sigue con el PTH alto. Pues resulta que desaparece el del lado derecho y ahora le empezó a captar el del lado izquierdo, un caso interesante. También tenemos otro en el cual en febrero de 2023, doctora Mireya, ¿ahí ve el adenoma? Se ve claro, ¿no? En la flecha. Está inferior derecho, pero no es inferior derecho habitual, es un inferior derecho como paratraqueal, pegadito a la tráquea. Les decimos al cirujano, tiene un adenoma de paratiroides inferior derecho y le hacen hemitiroidectomía derecha. Y miren lo que le pasa. Sigue el nodulito. ¿Por qué? Porque no estaba en una localización habitual, le hacen la hemitiroidectomía, está un poco más bajo y se encuentra en la región paratraqueal derecha. El paciente lo reintervinieron y se logró recuperar de sus niveles de calcio. Esta es la última diapositiva, mensajes para llevar para la casa. Lo primero es que es bastante emocionante porque pasamos de hacer una gamografía que en principio tenía descrita una sensibilidad del 80% a una gamografía que honestamente nosotros de cada 10 que hacemos, cada vez hacemos muchas menos, diagnosticamos 3 o 4 con seguridad de adenoma de paratiroides. El PET colina es una herramienta diagnóstica de localización de adenomas de paratiroides en pacientes con hiperparatiroidismo, cuando las imágenes convencionales, ecografía y gamografía con Sestamivi, sabemos que presentan limitaciones si son negativas o tienen imágenes equívocas. Y adicionalmente que existe una correlación en nuestro estudio en fundación entre el PET y los hallazgos intraoperatorios quirúrgicos porque hay una rápida normalización de los niveles de calcio bioquímicos posoperatorios, con lo cual esto va a permitir una eficacia en la planeación y adicionalmente una ejecución quirúrgica muy buena. Hoy, ¿cuál es nuestro problema? El costo, pero esperamos que con el tiempo y teniendo en cuenta esta evidencia, porque no podemos hacer así a la evidencia, podamos bajar los costos y cada vez hagamos más PET con colina y menos gamografía con Sestamivi. Muchas gracias.